Retomamos nuestra jornada de apertura de la 21ª reunión plenaria del Círculo de Montevideo y damos la palabra a don Alejandro Bulgeroni, quien expondrá acerca de los cambios de paradigmas de la competitividad. Buenas tardes a todos. Agradezco al Círculo de Montevideo, en especial a Julio María Sanguinetti, la oportunidad de estar nuevamente en este foro con tan distinguidos oradores, donde siempre se produce un excelente intercambio de conocimientos y de experiencia. Desde que mi padre me invitó a trabajar con él hace ya 50 años, he desarrollado muchas actividades. Comencé ayudándolo en el crecimiento de nuestra compañía de petróleo Bridas, una de las empresas más importantes de la Argentina, en exploración, producción y luego refinación y comercialización de petróleo y gas. Hoy asociada a otras empresas, es la segunda petrolera del país, después del estatal YPF. He trabajado en desarrollo de compañías de agricultura, agroindustria, servicios, plantas industriales, pesca, construcción, etc. Hoy, junto a mi mujer y mis hijos, estamos desarrollando distintos proyectos agroindustriales en diferentes países del mundo. He vivido distintas economías mundiales, diferentes políticas, diferentes gobiernos en mi país y en la región. Siempre a lo largo de todos estos años de mi vida empresarial, la competitividad ha sido para mí una de las principales preocupaciones. Hoy estoy invitado en este foro a hablar de los cambios que están ocurriendo y que afectan a la competitividad. Si bien muchos descubrimientos y desarrollos tecnológicos y movimientos sociales y políticos han producido cambios en la competitividad, en los últimos 10 años han ocurrido hechos muy importantes que generan nuevos paradigmas que impactarán la competitividad a nivel mundial en los próximos 20 o 30 años. La competitividad surge de un eficiente aprovechamiento de las condiciones de oferta y demanda en relación con el proceso de producción y el intercambio de bienes. Si analizamos la demanda a nivel mundial, vemos que no solamente va a aumentar la población en forma importante en los próximos 30 años, sino que este hecho se verá potenciado, además, por un aumento de consumidores de la actual población, consecuencia del progresivo crecimiento de su nivel de vida. En cuanto a la oferta se refiere, debemos tener en cuenta cómo la misma se ve afectada por los cambios climáticos y los efectos catastróficos que requerirán cambios importantes en la infraestructura de los países, la que es crítica para asegurar el funcionamiento efectivo de las economías. Tanto la oferta como la demanda serán afectadas por los nuevos acuerdos de libre comercio entre los distintos países y regiones del mundo, como forma de regular e impulsar las relaciones comerciales entre los participantes. Se continuarán sumando a los ya existentes. Hoy día, el dominio tecnológico, el uso estratégico de la información y el conocimiento y la existencia de una estructura de sistemas abierta y telecomunicada son requisitos indispensables para mantener un negocio competitivo en el mundo de los negocios, además de lo que implica el comercio electrónico. Por suerte, el sistema general que nos rige y los avances en las comunicaciones permiten una difusión cada vez más inmediata de las tecnologías, con lo cual la ventaja competitiva inicial que puede tener el inventor de las mismas es bastante temporaria, ya que en poco tiempo se podrán difundir, pudiendo ser usados por otros competidores. Hace unos años, y aún hoy,
Algunas empresas instalan sus plantas de producción en lugares alejados, buscando mano de obra barata y condiciones de producción de menor costo que les permitan ser más competitivas. Hoy, la tecnología ha hecho que las plantas industriales se vayan robotizando, disminuyendo el requerimiento de mano de obra, por lo cual la incidencia de las mismas ya no tiene un impacto tan importante en los costos de producción. Las personas que se necesitan para mejorar estas nuevas plantas robotizadas deberán contar con un alto nivel de conocimientos y experiencia para su manejo. Estas plantas requieren asimismo un mayor consumo relativo de energía, por lo cual la energía pasa a ser un factor importante en el costo de producción. Todo esto hace que ya no sea primordial irse a lugares remotos buscando ventajas en las condiciones de la mano de obra, sino que se podrán elegir lugares más próximos a los mercados y de mejor institucionalidad a largo plazo. Esto impactará en forma importante en la competitividad de los futuros productos manufacturados. Asimismo, los desarrollos de distintos equipos electrónicos y la informática continuarán haciendo más competitivos muchos sectores industriales, de servicios y, junto con la biociencia, los relacionados con la salud. Hay otros ejemplos de mejoras, aunque me gustaría focalizarme en el tema de la energía, que creo va a impactar mucho sectores productivos. La tecnología ha hecho más eficiente la producción industrial, aunque también, y esto es para mí el hecho más disruptivo, ha permitido desarrollar nuevas reservas de gas y petróleo en las arcillas, también conocidos como shale oil y shale gas. Hoy existe la percepción de que estos recursos no convencionales de gran magnitud podrían, a precios competitivos, transformarse en reservas equivalentes a las grandes reservas de otras áreas del mundo. Esto permitirá un nuevo equilibrio en los precios de los hidrocarburos, más relacionado con los costos de producción que con las posiciones políticas o dominantes de mercado. El resultado de este desarrollo será definitivamente precios más bajos en la energía, impactando fuertemente en la competitividad de la oferta. La otra tecnología disruptiva es la posibilidad de almacenar energía para distintos usos a costos competitivos. Los pequeños aparatos eléctricos o electrónicos ya tienen baterías de bajo costo relativo, que continuarán siendo cada vez más chicas y de más larga vida. Se ha avanzado mucho en los últimos años en el tema de transporte vehicular. Estos vehículos eléctricos son realmente hoy en día muy eficientes, aunque todavía son muy caros. Estimo que seguiremos en esta línea focalizando en las baterías, que es el tema pendiente y el que encarece estos vehículos. Además, tienen corta vida y son muy lentas para recargarse. No obstante, hay muchos usos para los cuales ya son eficientes. El otro sector donde el almacenamiento de energía es muy importante es en redes eléctricas, industrias, oficinas y viviendas. Aquí también los avances en los últimos años han sido muy significativos, bajando el costo inicial a 1/3 de su valor anterior y duplicando los ciclos de carga y descarga, llevando a 20 años de vida la duración de estas baterías. Desde el punto de vista de la oferta, hoy tenemos un mundo con una oferta relativamente barata de petróleo y gas. En los últimos 40 años hubo mucha volatilidad en los mercados, siendo Arabia Saudita un factor determinante en esta situación, debido a su capacidad de producir importantes cantidades de hidrocarburos a bajo costo,
y con reservas relativamente más grandes que los demás productores. Hacia fines de 1990 se desarrollaron tecnologías con cierto grado de efectividad para producir hidrocarburos de arcillas a valores rentables. Se comenzó con el gas natural, que es el menos viscoso y que fluye más fácilmente. Se incrementó el desarrollo de estos yacimientos, originando un rápido aumento de la oferta, que no fue acompañado por un crecimiento de la demanda. En el año 2008, la sobreoferta de gas, en simultáneo con las crisis financieras, hipotecarias de los mercados financieros de Estados Unidos, produce una importante caída en el precio del gas, lo cual se traduce en una disminución inmediata de la perforación de estos yacimientos. Los equipos de perforación dejan de operar en gas y se focalizan en posibles yacimientos de petróleo. Esta velocidad de reacción les aviso que es solamente factible en los Estados Unidos de Norteamérica. En cualquier otro lugar del mundo esto tardaría años. Este aumento de la oferta, sumado a una desaceleración en el crecimiento de la economía mundial, hace aumentar los stocks, bajando los precios y manteniéndolos bajos. La decisión de Arabia Saudita de mantener su producción está basada en su estrategia de no perder su participación en el mercado, aunque esto produzca una baja del precio de los hidrocarburos, como hemos visto a partir de mediados del año pasado. Arabia Saudita tiene que mantener estos precios de petróleo para poder conservar sus mercados, pero puede tener problemas internos en el manejo de su economía local, a ver de disminuir sus ingresos por estos productos. También esto se da con muchos otros países productores de petróleo, no solamente en Medio Oriente. Con estos precios de petróleo no habría un incremento de la actividad de perforación en shale, los volúmenes de producción se mantendrían o bajarían, generándose una mayor necesidad de producción. Si le agregamos los problemas bélicos de Medio Oriente, salimos del precio fijado por los costos de producción y podrían aparecer valores relacionados, como en el pasado, con la posibilidad de desabastecimiento. Actualmente esto llevaría a una mayor producción de arcillas, aunque no inmediatamente. Habría que ver, por lo tanto, cuál sería el precio resultante en el mediano plazo. Veamos qué está pasando con la demanda de combustibles y el consumo de energía. Hasta los años 70, el consumo de petróleo por unidad de PBI era de aproximadamente 1:1. Principalmente en los países de la OECD, después del embargo petrolero del 70, se comienza a trabajar y se obtienen buenos resultados en hacer más eficiente el consumo de energía a través de la tecnología, permitiendo que el crecimiento de estos países esté condicionado en menor proporción por el precio de la misma. Como resultante, vemos una mejor utilización de los combustibles en los países de la OECD, donde el consumo de energía por unidad de PBI continúa bajando. Hoy está en menos de 0,4 y se proyecta que para el año 2040 la relación consumo de petróleo por unidad de PBI será menor a 0,30. En el caso de los países no OECD, que no hicieron este proceso de ahorro de energía a través de una mejor utilización de la misma, se espera que lo desarrollen próximamente. Por un lado, los tiempos serán más cortos debido a los avances tecnológicos y por el otro, los bajos costos de la energía retrasarán estos cambios. Consumir más eficientemente equivale a reducir la demanda. En Estados Unidos, el aumento de la producción de gas ha hecho que baje el precio y considerablemente y se espera que este nivel siga por muchos años. Debido a estos bajos precios y a las consideraciones cada vez más importantes sobre el cuidado del medio ambiente, la matriz energética está cambiando
aumentando el consumo de gas en detrimento del petróleo y del carbón para generar energía. Al mismo tiempo, el bajo precio ha incentivado a producir mayores desarrollos petroquímicos, mayor industrialización y sustitución de las plantas de electricidad a carbón por gas, lo cual traerá aparejado en Estados Unidos grandes oportunidades de negocios que requerirán mano de obra tecnificada. Hace años que se está trabajando muy fuertemente para que una parte importante de nuestras energías procedan de fuentes renovables, como la solar o la eólica. Para esto es imprescindible que podamos almacenarla y que la inversión en generación sea competitiva. Existen diferentes tecnologías para este propósito, algunas de las cuales se conocen desde hace décadas. Ahora lo que se busca es conseguir que sean ecológicas, fiables y económicamente competitivas. El objetivo principal del almacenamiento de energía es conseguir que la generación de electricidad no tenga que producirse en el mismo momento en que la demandan los consumidores, permitiendo ahorrar costos, optimizando el consumo y la producción local de energía. Las nuevas tecnologías de almacenamiento se convertirán en elementos fundamentales de los sistemas eléctricos del futuro, de tal forma que el almacenamiento puede aportar valor en todos y cada uno de los eslabones de la cadena de suministro de electricidad. Al cargar las baterías durante los periodos de baja demanda y devolver la energía a la red durante los periodos de alta demanda eléctrica, la nivelación de carga contribuye a eliminar la necesidad de costosas plantas de generación para las horas pico. Lo importante a destacar es que los costos de almacenamiento están bajando y la cantidad de los ciclos de vida de estas baterías son mayores, con lo cual se podrían utilizar en hogares o en mallas de electricidad. Hoy en día, las energías provenientes de combustibles fósiles han bajado su precio y va a ser difícil que en el mediano plazo veamos valores altos proporcionalmente. Por otro lado, las crisis económicas que han afectado a los países han obligado a varios de ellos a disminuir los subsidios para las energías limpias. Los costos de instalación de energías limpias han bajado y también los relativos al almacenamiento de energía. Por lo tanto, la generación de energías limpias dejaría de ser una inversión cara y adicional, aunque se pierdan los subsidios. Existe cada vez mayor consenso en el mundo sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente. Todos los desarrollos de gas natural, acumulación de energía y generación con renovables resultarán en una mejor calidad del aire que se respira, con un importante impacto positivo en la salud de la población y en la contaminación de las ciudades. Siguiendo en esta línea, la posibilidad de utilizar energías limpias a precios competitivos disminuirá aún más el consumo de combustibles fósiles. Desde el punto de vista de la demanda, seguirá disminuyendo el consumo específico de energía, y aquí tenemos varias alternativas, utilizando gas natural licuado para transportes de larga distancia, desarrollando todo tipo de vehículos híbridos y, por último, una vez que se logre ser más eficiente en la carga, autonomía y precios de las baterías, los autos eléctricos. Seguramente estaremos conviviendo con estos tipos de propulsión por un tiempo para pasar definitivamente a los híbridos y luego a los eléctricos. Estas economías en el uso de la energía afectarán a otras industrias que van desde la agricultura, industrias extractivas y las manufactureras, generando nuevas condiciones de competitividad. Si bien la adaptación a las nuevas tecnologías sucede muy rápidamente, generando grandes cambios y profundos en el corto tiempo, este proceso llevará a cabo durante por lo menos 20 años.
siempre y cuando no haya grandes problemas geopolíticos que afecten el funcionamiento de los mercados, como podría ser una desestabilización mayor en el Medio Oriente. El World Economic Forum, en su informe sobre competitividad global en 2014-2015, plantea el concepto de competitividad sustentable, indicando que a pesar de que la competitividad puede equipararse con la productividad, la competitividad sustentable va más allá del resultado económico para incluir otros elementos importantes que hacen que las sociedades prósperas tengan un crecimiento de alta calidad basado en un desarrollo social y ambiental sustentable que le proporciona el tipo de sociedades en la cual los seres humanos queremos vivir. Para terminar, me gustaría compartir con ustedes una última reflexión. Los desarrollos que hemos mencionado, tanto en las áreas tecnológicas como en las energéticas, están alineados con el objetivo de lograr una competitividad sustentable. Es responsabilidad de todos nosotros, estados, empresarios, dirigentes políticos, etcétera, cada uno desde su esfera de acción, de trabajar para reducir los costos de los bienes y servicios que permitan mejorar el estándar de vida del ser humano, ampliando el acceso a los mismos en el marco de un entorno ambiental, cuidado y saludable. Muchas gracias. Doña Rebeca Greenspan hará referencia al nuevo reequilibrio global. Quiero comenzar por expresar mi sincero agradecimiento al Círculo de Montevideo y a la Universidad de Alicante por la oportunidad de participar en esta conversación y de dialogar con un grupo de personas que año tras año eleva la calidad del debate en torno a la política y la democracia latinoamericana. Gracias, presidente Sanguinetti, por reunirnos acá y gracias a todos los que hablaron en la mañana, porque fue realmente una lección de civismo y de por qué luchamos por la democracia. Me dirijo a los jóvenes que nos acompañan. Creo que debemos tener mucho más diálogo intergeneracional, contarnos más del pasado. Yo sé que en este mundo de cambio tan rápido, a veces no se valora el pasado, se cree que el pasado no nos va a enseñar cómo comportarnos o navegar en el futuro. Pero no deja de ser fundamental el pasado para entender el cambio, pero también para valorarlo. Ya tengo algún tiempo con la preocupación de sentir que si bien para nuestra generación, o sea, la mía, la nuestra, aquí, la democracia es una conquista, para muchas de las nuevas generaciones es solo un dato. Si bien sin duda debemos mejorarla, Dios nos libre de aquellos que quieran destruirla o degenerarla, como decía Felipe González. No, la democracia no es un dato, es una conquista y hay que seguirla perfeccionando. Aprovecho también las palabras del rector y su mención a la reunión de Río para decir que seguimos empeñados en concretizar una idea que viene de tiempo atrás, que en lo iberoamericano, ya en el documento de don Enrique Iglesias, del presidente Lagos y de Patricia Espinosa se hablaba de una especie de Erasmus iberoamericano. Bueno, pues nos hemos comprometido en Veracruz con todos los presidentes a tratar de llegar a la meta de 200,000 movilidades de estudiantes, profesores e investigadores para el año 2020. Y esperamos que la Universidad de Alicante sea un socio activo en ello. Necesitamos entender mejor el mundo en que vivimos y no lo podemos entender solo desde el lugar del que no nos hemos movido. Yo menciono, para decir la importancia de esto, menciono mucho que en América Latina 2/3 partes de los estudiantes son primera vez en su familia estudiantes universitarios. Eso da cuenta de la enorme movilidad social que ha habido en la región. Pero por supuesto que esos estudiantes universitarios que han hecho este esfuerzo con sus familias no tendrán las mismas oportunidades
ni tendrán equidad de acceso a las oportunidades si no les ayudamos a conocer el mundo que nos rodea. Y ojalá que este Erasmus iberoamericano nos ayude a todos a llevarlos a tener no solo más conocimiento en el aula, sino una experiencia educativa que puede ser fundamental para su inserción en el mundo de hoy. Cuando vamos a los empresarios y les preguntamos cuáles son las habilidades que requieren en el mercado de trabajo, los empresarios nos dicen que buscan personas que tengan capacidad de trabajar en equipo, que tengan capacidad de trabajar en ambientes multiculturales y diversos. Eso no se aprende solo en el aula, eso se aprende con la experiencia educativa. Ojalá que podamos llevar esto adelante en Iberoamérica. Paso ahora al tema que nos ocupa, comenzando por decir que este es un momento realmente fascinante para estudiar el balance de poderes y la configuración geopolítica del escenario global. Quiero desarrollar 4 ideas respecto a lo que está pasando y a partir de ello 4 retos. Empezando por decir que en realidad no sabemos con claridad cuál será el mundo que viene. Sabemos que será distinto, pero las cosas cambian tanto que ya las proyecciones que hicimos en el año 2012-2013 ya están obsoletas. Precisamente en el informe de desarrollo humano mundial que lanzamos en el 2013 teníamos algunas proyecciones y ya esas proyecciones están superadas y estamos apenas en el año 2015. Comentaré sobre eso más adelante. Entonces, con respecto al mundo que vivimos, quiero hacer mención a qué son las cosas de este periodo de globalización, que no es el primer periodo de globalización en el mundo que hemos tenido. Han habido otros periodos de globalización en la historia. Hay elementos que lo diferencian del pasado y que justifica el llamarlo un cambio civilizatorio, un cambio de época. Primero, por supuesto, lo que se ha dicho acá, la irrupción de la era digital, el impacto cualitativo que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación tienen sobre nuestra noción del tiempo y del espacio, nuestra manera de aprender, de relacionarnos y de producir conocimiento ha cambiado por completo. Todo ello incluyendo, por supuesto, la manera de hacer política, y todo esto a una velocidad asombrosa. Primera característica, mucho más de lo que vivimos antes. Segunda, y perdónenme que me detenga un poco en esta segunda, porque yo creo que parte de este cambio civilizatorio tiene que ver con el estatus de la mujer en la sociedad, porque eso ha cambiado totalmente y cambia totalmente cómo vivimos en nuestro hogar y en sociedad. Y ha sido esa irrupción también de las mujeres en el mundo del trabajo, en el mundo de lo público, lo que hace que este sea un cambio de época y no solo una época de cambios. Y esto le pone a la sociedad unos retos enormes. Yo he dicho que habrá muchas cosas importantes en el siglo XXI, yo no tengo duda, muchas cosas importantes. Pero yo creo que el carácter de este siglo estará determinado por cuánto avancemos en la equidad de género. Y eso va a generar enormes tensiones y enormes cambios culturales, tanto en el hogar como en la política, como en la sociedad. Y este no es un cambio menor, este es un cambio fundamental. Este es un tema no de las mujeres, este es un tema de toda la sociedad. En tercer lugar, lo que hace esta globalización también distinta a otras es que en las otras olas de globalización habían muchas menos restricciones a la movilidad de mano de obra. En esta globalización todo se mueve, el capital, los bienes, los servicios. Lo que se mueve menos, o por lo menos tienen más restricción para moverse, son las personas. Ahora, claro, en este mundo tan interconectado, las personas se mueven por sí solas, a pesar de las restricciones. Y tenemos una de las cifras más altas de migración que hayamos tenido alguna vez. 1.000 millones de personas son migrantes en el mundo. No todas migrantes internacionales. 1.000 millones de personas, de las cuales 250 millones son migrantes internacionales. Los otros 750 son migrantes al interior de sus países.
Cuando estuve en China hace varios años, trabajando con Naciones Unidas, una de las cosas que tenía preocupado al gobierno y que nos pedían hacer era ayudarles con la migración interna en China. China tiene más de 200 millones de personas, de migrantes internos, que como no está posibilitado formalmente migrar, entonces tienen enormes restricciones para acceder a la educación, a la salud, a los servicios. O sea, un tema fundamental también, el tema de la migración. Y para terminar con cuáles son los temas que me parecen que son fundamentales en términos de las diferencias que hay en el mundo de hoy, tenemos el tema del surgimiento de nuevos actores. Hay una gama de nuevos actores en el mundo que no son solo países. En este mundo también profundamente interconectado, no solo los países se conectan, sino sus ciudadanos se conectan. Y surgen fenómenos con una fuerza antes desconocida, movimientos sociales a nivel global. El llamado Estado Islámico, que por supuesto es uno de los fenómenos que vemos hoy en día y que no hubiéramos esperado en otros momentos de la historia. También no se globalizan solo los bienes, se globalizan también los males. Y por lo tanto tenemos el crimen organizado y todo el tema de la droga. Pero tenemos también el otro lado bueno, tenemos las ONGs o las organizaciones voluntarias no gubernamentales que tienen un efecto global, no son estados, son ciudadanos que se organizan para la labor humanitaria o para la labor en desarrollo. Uno de los datos más interesantes en este tema de los nuevos actores, por ejemplo, en la agenda de desarrollo y humanitaria que conozco bien, es que la Fundación Gates tiene más dinero para desarrollo que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, sumado a UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, sumado a el PMA, que es el Programa Mundial de Alimentos, sumado al Programa de Población. Estos 4 programas de Naciones Unidas, que son la base de la Agenda de Desarrollo, tienen menos recursos que la Fundación Gates. Y esos son nuevos actores que vienen al mundo a cambiar mucho la dinámica con respecto a lo que teníamos en el pasado. Ahora, una vez a mí me dijeron que los defectos no eran distintas a las virtudes, sino que los defectos eran las virtudes usadas en exceso. En la globalización también nos pasa lo mismo y hablaré de los retos en un momento. ¿Cuál es el segundo elemento que quiero compartir con ustedes sobre el tema de la globalización? Y yo sé que esto que voy a decir, porque voy a hablar bien de la globalización, voy a decir de lo que la globalización ha aportado para un mundo mejor. Y sé que esto no es tan sexy. En general, uno critica la globalización, no la defiende. Pero cuando vemos qué es lo que ha pasado desde el año 1990, comparamos el índice de desarrollo humano, que incluye educación, salud e ingreso para toda la población del mundo, nos damos cuenta que todos los países entre 1990 y el año 2010, con excepción de 2 en guerra, y ahora probablemente tendríamos que meter Siria y Libia, casi todos mejoraron su índice de desarrollo humano. La globalización ha traído una enorme mejora en el índice de desarrollo humano del mundo. Y esta mejora ha pasado no encerrado cada país en sí mismo, ha pasado precisamente por la conectividad, por el comercio, por la interconexión. Y si vemos este fenómeno, vemos cómo ha mejorado la educación y cómo ha mejorado la salud a lo largo y ancho del globo. Solo para darles un dato, la pobreza extrema en el mundo se redujo a la mitad y pasó de 1.900 millones de personas
por debajo de la línea de pobreza extrema en 1990 a 836 millones de personas en el 2015. Claro, muchas de las personas que salieron de la pobreza están ahí, están apenas por encima de la línea, no hemos terminado nuestra tarea y además queda la otra mitad por hacer. Pero no hay duda de que ha habido un gran avance en términos sociales y en mejora en la mayoría de los países del globo. Y, por último, debido a la mejora que hemos experimentado, tenemos hoy, y estamos siendo testigos, como bien lo dice Enrique Iglesias, que dice, estamos siendo testigos de una dramática transferencia de poder del norte al sur y del oeste al este. Iba a poner algunas filminas, pero decidí que tal vez era mejor que esta conferencia siguiera siendo PowerPoint, libre de PowerPoint, PowerPoint free, dicen ahora, ¿verdad? Bueno, pero la emergencia del sur es impresionante. Solo China, India y Brasil se espera que solo esos 3 países vayan a concentrar el 40% de la producción mundial. Y que van a tener el mismo Producto Interno Bruto a precios de paridad de compra, igual a 7 de las economías más grandes del mundo, incluyendo Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia. Solo estamos dejando por fuera Japón por razones técnicas. Pero este es un cambio brutal en términos del mundo y de lo que estamos viendo. Si vemos en el comercio igual, el comercio norte y sur, o países desarrollados a países en desarrollo, digamos, en el mundo, se ha mantenido más o menos estable. Pero el comercio entre los países desarrollados se ha venido abajo y ha sido sustituido por el comercio entre los países en desarrollo. El comercio sur-sur se ha triplicado durante esta época. Y uno de los datos que a mí además más me impresionan de este cambio planetario y de lo que estamos viviendo hoy en día es que la mayoría de la clase media del mundo va a vivir en el mundo en desarrollo. O sea, que no solo se ha localizado distinto la producción. Antes decíamos, ahora la producción se hace en el sur, pero el consumo sigue en el norte. No. El 80% de la clase media del mundo va a vivir en los próximos años en los países en desarrollo. Y este es un cambio no solo económico, sino un cambio societal y un cambio político. Ahora, paso a los defectos. Estas cualidades usadas en exceso nos traen retos enormes para la gobernabilidad. El primero, como dice Carlos Slim, cómo conducir el cambio para evitar que sea disruptivo y que podamos aprovechar al máximo las oportunidades, nos decía hoy en la mañana. En este mundo más multipolar, más complejo, más incierto, por supuesto que desafía el esquema de gobernanza. Y hoy nos hablaba precisamente José Antonio Campo y otros que nos hablaron en la mañana del tema de la gobernanza económica mundial, donde tenemos enormes retos, tanto los bancos de desarrollo, que si las instituciones de Bretton Woods no hacen algo, pues por supuesto serán gradualmente sustituidas, ¿no?, por los otros bancos de desarrollo que han surgido, igual los fondos de reservas con respecto al Fondo Monetario, o la crisis que tenemos en el comercio, porque el fracaso de la ronda de Doha lo que hizo fue fragmentar un montón de acuerdos comerciales, donde hoy en día estamos tratando de agruparlos de nuevo de alguna manera. El gran acuerdo del convenio transpacífico que se acaba de firmar, que reúne al 40% de la población, de la producción mundial, es un ejemplo de cómo los acuerdos bilaterales van a quedar ya superados por acuerdos macro. Se discute el Atlántico y se ha incorporado el Pacífico. Yo solo espero que cuando se discute el Atlántico se discuta no solo en el Atlántico Norte, sino también se incorpore al Atlántico Sur.
Pero en esta conformación, ¿cuál va a ser la nueva configuración? ¿Terminaremos en una configuración más multilateral, que es lo que todos quisiéramos ver? ¿O estaremos yendo hacia bloques de negociación enfrentados en lugar de colaborar? ¿Se van a enfrentar? Y estos bloques de negociación enfrentados serán bloques geográficos, como lo que hemos visto en el pasado, o esto que estamos viendo con respecto al Pacífico nos va a llevar a bloques más geopolíticos, que no son solo de los vecinos, de los que están juntos geográficamente, sino a una conformación distinta de bloques de negociación. En este panorama, yo no tengo duda de que necesitamos más Europa y no menos. Y Europa necesita más Europa para estar presente en ese mundo y situarse en ese mundo nuevo. Y necesitamos, no tengo duda, más Iberoamérica, más integración. Esta multipolaridad y esta conectividad también plantea el desafío que no me parece menor, que es el desafío de amalgamar distintas visiones de mundo, de hacer coexistir interpretaciones de la realidad que varían inmensamente y demandan un espacio. Es un mundo que nos obliga a idear sistemas capaces de funcionar en la diversidad, que permitan y respeten distintos arreglos institucionales, ideologías, normas, valores, principios, dentro de un marco de derecho internacional y promoviendo una agenda global de desarrollo construida por la sumatoria de estas voluntades. Ha pasado algo importante en Naciones Unidas en estos días con el acuerdo de la Agenda de Desarrollo. Esperemos que pase algo importante también en París con respecto al cambio climático. Eso nos daría una esperanza, como nos dijo usted, presidente Sanguinetti, que la esperanza es el sueño de los que están despiertos. Bueno, ojalá que así sea en París. Pero también no es solo institucional este desafío, es un desafío cultural. Yo me pregunto si el modelo en este mundo tan interconectado, si el modelo que se llamó del melting pot, donde todos ponían algo de su identidad cultural, pero al mismo tiempo la abandonaban, y surgía algo nuevo que nos unía a todos. ¿Será ese el esquema al que vamos? Yo tengo mis grandes dudas. Yo creo que vamos más a un esquema cultural y a una demanda cultural más cercana a lo que llama Amartya Sen de identidades incluyentes, de identidades que se mantienen, pero en lugar de separarse del otro, se relacionan con el otro. Y ¿será ese el nuevo mundo? ¿Podremos construir un nuevo mundo donde las identidades, si se afianzan para incluir y no se afianzan para segregar, para separar al otro? Y esa yo creo que será una de las grandes preguntas que tendremos para ver si realmente vamos a transitar por un mundo mejor y más pacífico o por un mundo más violento. El tercer reto. Decía que habíamos avanzado enormemente en el índice de desarrollo humano durante estos años. Bueno, pero esa convergencia del mundo está en peligro. Esta podría ser la generación del mundo. Realmente podríamos ser la generación que acabe con la pobreza extrema y salve al planeta. Yo creo que tenemos esa oportunidad, tenemos esa posibilidad. Pero las guerras y el cambio climático realmente amenazan la posibilidad de acabar con la pobreza extrema, a pesar de que fue ahora aprobado como el primer objetivo de la Agenda de Desarrollo Mundial. Y América Latina no está exenta de esos dilemas. El aumento de las inequidades en el mundo realmente amenazan nuestra posibilidad también de terminar con la pobreza. América Latina hizo un esfuerzo enorme durante estos últimos 10 años bajando la pobreza y la inequidad en la región, pero sigue siendo una región con un exceso de inequidad que produce un exceso de pobreza. ¿Cómo vamos a seguir adelante? ¿De dónde vendrán las fuentes para un desarrollo más incluyente, para un crecimiento más incluyente? Yo creo que las políticas que tuvimos en estos últimos años fueron muy exitosas, pero no son las que necesitamos para lo que viene.
Para lo que viene necesitamos invertir mucho más en infraestructura y logística. Necesitamos invertir mucho más en la sociedad del conocimiento, que es la única manera para América Latina de salir adelante. Necesitamos apostar por el talento y reconocer el talento ahí donde está. ¿Cuáles son los espacios en la región iberoamericana donde el talento se puede manifestar? Seguimos con esquemas viejos para ver el talento. Y además, para promover la innovación, la primera cosa que tenemos que hacer es cambiar la cultura de que cuando uno prueba una cosa y fracasa, es un fracasado. La única manera de innovar es probando. Y cuando uno prueba, fracasa a veces para lograr efectivamente un éxito después. Este es un cambio enorme en la región. La región tiene que duplicar su inversión en tecnología, en ciencia, en infraestructura y en logística para seguir adelante por un camino de crecimiento dinámico con inclusión social. Y por último, y voy terminando, el tema de la política interna. Se habló mucho aquí hoy y por lo tanto yo no voy a entrar, solo quiero rápidamente decir que al igual que la gobernanza mundial tiene importantes déficits ante este panorama y la necesidad creciente de la acción colectiva para responder a la producción de bienes públicos globales, así el mundo de las fronteras formales del Estado-Nación está bajo tremendas presiones, donde tenemos, como dije antes, actores no políticos. Los mercados también le ponen límites a la política, especialmente cuando hay que hacer ajustes y cuando la población no quiere el ajuste, pero que necesitamos hacerlo para poder efectivamente salir adelante. ¿Cómo vamos a conciliar eso nuevamente? ¿Cómo vamos a enfrentar la globalización de las expectativas al interno de los países? ¿Cómo vamos a responder ante una clase media más empoderada, más informada, pero también más insatisfecha? Estamos ante un momento en que la sociedad y la economía van más rápido que las instituciones. El cambio institucional viene rezagado a nivel mundial y viene rezagado a nivel nacional. ¿Cómo vamos a adecuar las instituciones para los servicios? ¿Cómo vamos a adecuar la política para las demandas de una clase media que es menos tolerante a la corrupción, menos tolerante a la inequidad, menos tolerante a la ineficiencia en nuestros países y en el mundo? Pues será parte de lo que tendremos que responder para el mundo nuevo que se está desarrollando. Muchísimas gracias. Don Natalio Botana expondrá sobre las funciones irrenunciables del Estado. Muchas gracias. Buenas tardes. Y mi gratitud en primer lugar al Círculo de Montevideo y a esta Universidad de Alicante bañada por el Mediterráneo y por la civilización que ello significa. Yo quisiera poner estas palabras prosiguiendo el admirable discurso de nuestro presidente del Círculo el día de ayer, bajo la sombra fresca de la tolerancia. Simplemente unas breves palabras para recordar que nuestro vehículo sigue siendo la palabra, el diálogo crítico y la exposición de razones. Claro, se me ha pedido un tema gigantesco para tratar en algo así como 20 minutos. De modo tal que voy a emplear un ángulo restrictivo para entrar en estas primeras décadas del siglo XXI en el gran tema del Estado. Un tema que no va a desaparecer. El Estado está presente como problema y el Estado está presente también como posibilidad de reconstrucción en el futuro. Pero mi ángulo es muy simple. Voy a postular, y este es un tema muy urticante en Iberoamérica, que el Estado es un contrato fiscal.
sin contrato fiscal no hay Estado. Hay simplemente un Estado virtual. ¿Qué significa un contrato fiscal? Significa que esa institución que reivindica el monopolio legítimo de la violencia en un área territorial, como ya había enseñado Max Weber, cuenta con los medios necesarios para hacer efectivos un conjunto de derechos. El Estado democrático, bien se ha dicho, es un Estado de derecho, pero yo diría, el Estado democrático es un Estado de derechos reconocidos y acumulados históricamente. Por consiguiente, no estoy postulando un derecho unívoco, ni tampoco estoy postulando un Estado basado en derechos naturales, permanentes y esenciales. Los derechos son un producto de la historia. Si el Estado democrático es un Estado de derechos y además es un contrato fiscal, la mediadora, como lo he llamado en otros trabajos, de estos dos elementos es la ciudadanía fiscal, es decir, la dimensión de un ciudadano, una ciudadana por cierto, que asume como tal la obligación de sostener un Estado común y universal. Esta asunción, como ocurre siempre en la historia, reúne elementos de consentimiento, pero también reúne elementos de coacción legítima, es decir, efectividad de la ley. Por eso, como hemos dicho muchas veces con Ricardo Lagos, el presidente Lagos habla de derechos y de garantía de derechos. Y yo exactamente en el mismo registro hablo de una trilogía, ¿verdad? El Estado democrático supone derechos escritos y América Latina es una selva, un bosque inmenso de derechos escritos. En el XIX fuimos repúblicas caligráficas y en el siglo XX y en el siglo XXI todavía somos democracias caligráficas. Es decir, desde 1811, fecha de la primera constitución en América del Sur, se han sucedido constituciones admirablemente escritas tras la prosa, dicho sea de paso también admirable, de la Constitución de Cádiz de 1812. Pero el problema de fondo es el pasaje histórico que supone conflicto entre el derecho escrito, el derecho instituido, vale decir efectivo, y las obligaciones asumidas por la ciudadanía como norte de su conducta. Pero claro, me han pedido que me ocupe de las funciones irrenunciables del Estado. Y como en el comienzo de mi exposición he tipificado los derechos como derechos históricos, voy a proponer un brevísimo recorrido de ascenso y descenso. Voy a proponer, y esta es la condición irrenunciable de la libertad humana, que significa que no todo está adquirido definitivamente, que la historia, llamémosla de la modernidad, comienza como un ascenso hacia disfrutar y gozar de más derechos, pero que esos derechos constantemente están amenazados por la declinación.
es un sexteto de derechos que no siempre la historia nos ha mostrado que responden a la armonía de una buena pieza musical. Es un sexteto de derechos en conflicto y que hay que asegurar siempre con enormes dificultades. Esta historia empieza con la batalla principal, que es la batalla por la seguridad física y por el derecho a la vida, por el derecho físico a la vida. Pero como el Estado es un contrato fiscal, ese derecho mínimo, se lo llamó Estado gendarme o Estado mínimo, esos derechos mínimos, y nos olvidamos de este detalle, cuestan dinero. Porque una buena policía es una policía capaz de estar bien paga, bien entrenada y bien conocedora de sus derechos para afrontar la amenaza de organizaciones criminales que son mucho más ricas en muchas oportunidades que esa misma policía que debería proteger nuestra seguridad. Lo mismo podemos decir del Ministerio Público, los fiscales, y lo mismo podríamos decir de la justicia y de los jueces. Por consiguiente, los derechos no están navegando como si fueran repúblicas aéreas, así las llamó Bolívar a principios del siglo XIX en América del Sur. No, los derechos cuestan. Si quieren tener derechos, cumplan el contrato fiscal, claro. Una cosa es cumplir con nuestras obligaciones fiscales, pero como el Estado es un contrato fiscal, otra cosa es la respuesta del mismo Estado a través de sus gobiernos elegidos democráticamente para transformar esa masa fiscal en bienes públicos. Y ahí evidentemente en América Latina, y me hago cargo de la visión optimista que ha presentado Rebeca, en América Latina todavía tenemos un fuerte retardo. Segundo instrumento de este sexteto. Ese primer núcleo de derechos fueron los derechos civiles, ¿verdad? Y la gran batalla fue abrir esos derechos civiles a la promesa de la democracia, que en un primer nivel fueron los derechos políticos. La democracia en ese aspecto es una lucha histórica muy dura. Recuerden ustedes los partidos de base obrera, por ejemplo, en Europa, para conquistar el derecho al voto. Y no quiere decirles lo que significó la lucha de la mujer para conquistar ese mínimo indispensable del derecho político, es el derecho al voto. Eso nos llegó por el lado de las mujeres en muchos países hasta bien entrado el siglo XX. El tercer instrumento de este sexteto, que está presente en este momento como nunca, porque es un instrumento cuya melodía se escucha, al menos en el mundo occidental, desde que Condorcet, allá en los tiempos de la primera fase de la Revolución Francesa, escribió de su puño y letra un programa universal de educación. Y la voz de Condorcet llegó hasta nuestros países. Y desde luego en Estados Unidos, ¿no? El Condorcet de Estados Unidos se llamaba Horace Mann, un formidable educador del estado de Massachusetts. Ahora, ¿qué quería Condorcet? ¿Qué querían los educadores franceses que culminaron con Jules Ferry? ¿Qué querían los nuestros en América Latina? Manuel Montt en Chile, Sarmiento en Argentina, José Pedro Varela en Uruguay. ¿Qué querían los educadores españoles? Recuerden ustedes a Giner, que es un momento muy agradable de recordarlo. Bueno, querían
y buscaban una utopía extraordinaria, ¿no? Porque querían fabricar al ciudadano de la República. Querían que de la educación surgiera ese ciudadano capaz de asumir el contrato fiscal, capaz de asumir él mismo la subjetividad del bien de todos, como hubiese escrito Rousseau. Este tema de la educación está tan presente hoy como antes, pero con cambios muy significativos. En mi país, yo vengo de la Argentina, ya habré denunciado mi pronunciación, por supuesto, ante este público tan atento. En mi país ya no se los llama maestros a quienes imparten educación en la escuela primaria, se los llama trabajadores de la educación, creo que en Uruguay también. Ahora, si volvemos a Condorcet, la figura del maestro era una especie de mediador entre el viejo mundo y el nuevo mundo. De algún modo era una transposición secular del ideal del hombre nuevo, ¿no? Una segunda naturaleza, la segunda naturaleza del ciudadano. Eso hoy no es lo mismo. La idea de un Jules Ferry, por ejemplo, en Francia, es que el lugar de la educación era un lugar donde no había conflictos. Ahora es un núcleo de conflicto. Gran problema. Gran problema. Y esa educación, además, que se plantea en este momento en un mundo donde se está planteando ya, fíjense qué paradoja curiosa y qué desplazamiento de la subjetividad. No es el derecho del niño, del habitante y del ciudadano a ser educado, es el derecho que tiene el planeta a preservar ciertos derechos de él mismo, de la misma tierra, que pueden ser erosionados por ese aspecto depredador que curiosamente la naturaleza humana ha conservado. Cuarto instrumento de este sexteto, la salud. La salud como derecho, como bien público, que nace después de la educación. Les cuento brevemente esta anécdota. Hace un siglo, con motivo de nuestros centenarios en el Río de la Plata, Georges Clemenceau, hacia 1910, visitó Buenos Aires, Rosario, que es una ciudad que está cerca de Buenos Aires, y Montevideo. Y entonces le dicen, ¿qué quiere ver? Bueno, por cierto, visitó a la colectividad francesa, fue muy homenajeado, aunque todavía no era el hombre de Estado que fue pocos años después, pero Clemenceau pidió visitar dos cosas, porque dijo, son los dos emblemas del Nuevo Mundo. Pidió visitar escuelas y pidió visitar hospitales. Y se encontró con la curiosa novedad que en Montevideo y en Buenos Aires había escuelas públicas y hospitales públicos. Le gustaron más las escuelas públicas de Montevideo y le gustaron más los hospitales públicos de Buenos Aires. La salud se comienza a transformar en un bien público y creo que en ese campo, hablo de la experiencia de mi país, tenemos problemas análogos a los que vemos en el campo de la educación. La salud dentro de su propia organización también es un ámbito de conflicto. También es un ámbito de conflicto. También visitó el Teatro Colón y dijo que era el más grande del mundo. Es verdad, recién inaugurado, llevaba 2 años. Por fin, el quinto instrumento, evidentemente, que ya estaba implícito por el lado de la niñez en el derecho a la educación, es la niñez, la vejez, a lo cual se ha sumado en América Latina el derecho a proteger la pobreza con un mínimo indispensable de asignación. En mi país lo llamamos asignación universal por hijo. Claro. Cuando nace lo que se llama la seguridad social,
el mundo desarrollado no vivía la paradoja del progreso, ¿no? La paradoja del progreso es que cada vez se vive más y cada vez se tienen menos hijos. Es un hecho histórico. Es un hecho histórico. Y hemos escuchado a Carlos Slim y a otros distinguidos miembros de nuestro Círculo de Montevideo proponer soluciones para encauzar este problema. Pero cuando dictamos las primeras leyes de seguridad social, lo hacemos sobre la base de una expectativa de vida al nacer que ya no es la misma. Por consiguiente, esto es más fácil para nosotros, probablemente que para ustedes los europeos. El desafío de la inmigración no solo es un desafío de convergencia y diálogo cultural, sino que también es un desafío de lograr dinamismo en el mercado de trabajo. Y esto, como decía Clement Attlee, allá por el año 1947, culmina con el séptimo instrumento que está tan desafinado en este momento en los países europeos, que es la búsqueda del pleno empleo. La búsqueda del pleno empleo. Quiere decir entonces que lo que llamamos nosotros estado de bienestar, como una adquisición adquirida y que debe ser defendida a rajatabla, es un conjunto de derechos históricamente adquiridos. Estado de bienestar es educación, atrás de la educación están los derechos civiles y políticos, está la seguridad física, pero también es la salud, también es la niñez, también es la vejez, también es la búsqueda del pleno empleo. Termino señalando este punto. Si hay un contrato fiscal, todo contrato, esto lo vio admirablemente Rousseau en el siglo XVIII, todo contrato involucra una debilidad intrínseca. La voluntad general que debe orientar un contrato suele fallar. ¿Y cuál es la debilidad del contrato fiscal tanto en Europa como en América Latina? La debilidad del contrato fiscal en Europa, lo que tienen los europeos por delante, es el desafío de Alexander Hamilton en los Estados Unidos del año 1787. Europa, yo me he educado en Europa hace más de 50 años y soy un quiero señalarlo para que no haya dudas, soy un europeísta rabioso. Pero para que Europa pegue nuevamente un salto cualitativo, el gran desafío histórico de Europa es la formulación de un contrato fiscal europeo, para que la moneda europea, el euro, tenga el respaldo que merece. Tal vez se adelantó la moneda única a la necesidad de formular un contrato social. Y por el lado nuestro, por el lado de América Latina, ¿cuál es la debilidad del contrato social? Bueno, hay muchas debilidades que nos llevan a transformar los bienes públicos efectivos muchas veces en bienes públicos virtuales. Pero como no quiero abusar del tiempo, voy a señalar una sola debilidad. Una sola debilidad. Y es el drama del patrimonialismo. El patrimonialismo latinoamericano, categoría sociológica que se viene exponiendo desde hace décadas, ¿verdad? El drama del patrimonialismo latinoamericano es vaciar de contenido republicano el Estado. Esto es, de no considerar al Estado como cosa pública, sino de considerarlo como cosa privada, que usufructúan y detentan los propios gobernantes. Cosa privada cuya efectividad,
ejemplificadora ustedes la pueden ver en el clientelismo, la pueden ver en la corrupción, en una palabra, la pueden ver en la pérdida del sentido de la universalidad del Estado. Y con esta crítica, señor presidente, termino estas breves palabras. Muchas gracias. Como cierre de la jornada del día de hoy, don Enrique Iglesias nos hará una síntesis de las diversas exposiciones. Muchas gracias, presidente Sanguinetti, por esta invitación para participar en esta importante reunión del Círculo. He tenido el privilegio de estar en todas las reuniones del Círculo y ha sido siempre una grata experiencia como la que estamos viviendo hoy, con la amabilidad del rector y de este público tan atento y tan solidario con los debates que estamos teniendo. Vivimos la universidad en plenitud. Nosotros que venimos de América Latina conocemos las universidades con movimientos estudiantiles. Una vez me dijo hace poco tiempo un profesor en China, me dijo, ¿cómo nosotros quisiéramos tener la dinámica de sus estudiantes? Me dejó muy conforme, porque la verdad es que forma parte de la manera de ser de nuestras universidades, y así es la vida, que hemos vivido plenamente lo que es una universidad latina, como es el caso de la que estamos aquí, pero muy contento de estar aquí. Es muy difícil resumir la riqueza de las cosas que se han dicho en la mañana de hoy y en la tarde de hoy. Yo voy a intentar tomar 5 puntos sobre el tema de la democracia y 5 puntos sobre el tema de la coyuntura económica internacional, que me parece que en lo personal me suenan como altamente relevantes. El primer punto es lo que mencionaba hace un ratito Rebeca, es decir, la democracia como dato. Los muchachos que estuvieron hoy aquí, la democracia es un dato, es decir, no conocieron otra cosa que democracia. Nuestra generación, con unas cuantas décadas detrás, conoció otros momentos de la vida política de nuestros países, donde fue tan difícil salir de las humillaciones, de las torturas o de las muertes para construir la democracia, gracias a esa clase política que hoy estuvo con nosotros aquí hablando. De manera que lo primero es reconocer un poco hoy la democracia como un dato. Es una gran conquista. Hoy se hablaba que el 60% del mundo vota, se expresa, y hace un cuarto de siglo que eran 15, 20%. No es poca cosa. Lo segundo es la democracia y sus adjetivos. El presidente Sanguinetti siempre se pone nervioso cuando le ponen adjetivos a la democracia. Así me lo enseñó. Y ciertamente yo cuando siento hablar, por ejemplo, con algunos colegas asiáticos de democracia autoritaria como solución al problema, yo me pongo nervioso. Porque claro, choca contra qué es la concepción propia que tenemos nosotros, pero es una forma como se está viendo hoy el tema de la democracia en ciertas partes, por ejemplo en China. Pero también en nuestras discusiones está el tema de la democracia participativa. Y es también ahí un tema peligroso, porque el hecho de que se oiga a la sociedad no quiere decir que se reemplace la esencia misma de la democracia, que debe ser administrada por instituciones que a su vez representan a partidos políticos, que a su vez representan a la opinión pública. Eso no quiere decir que hay toda una sociedad civil que habrá que oírla, expresarse, pero de alguna manera es muy importante, en mi modo de ver, reconocer que el ejercicio pleno del gobierno lo tienen las instituciones y que esas instituciones tienen detrás partidos políticos que son los que en definitiva deben sostener el funcionamiento de la democracia. Pero ciertamente hay que buscar maneras donde se pueda de alguna forma encontrar mecanismos que permitan enriquecer a una sociedad cada vez más plural y más expresiva y dar entrada a ciertas formas de diálogo que es una tarea de los partidos políticos, en la forma de poder establecer mecanismos de poder oír a esas expresiones de la sociedad civil. El tercer elemento es la democracia y sus nuevas estructuras sociales. También lo mencionaba Rebeca. Nosotros tenemos en América Latina, han ingresado en los últimos 10 años
algo así como 70, 80 millones de personas, somos 600 millones, que no es poca cosa, a las llamadas clases medias, muy vulnerables. Hay dos clases medias, aquellas que pueden volver atrás y aquellas que están estabilizadas. Muchos de esos 80 millones pueden volver atrás y esa es una preocupación importante. Pero lo interesante de estas clases medias que están surgiendo, por lo menos en América Latina, es el tema de la preocupación por la calidad. Cuando yo era estudiante salíamos a manifestar también. En los años 50 salíamos a pedir más plata al Estado y más autonomía a la universidad. Pero cuando hay 100.000 muchachos en Santiago desfilando por la calidad de la educación, yo digo, caray, que las cosas están cambiando. Hay algún problema nuevo en esa sensibilidad de la clase joven, que yo creo que es importante y enriquece un poco la consulta con la sociedad. Creo que de alguna manera también esas nuevas clases medias están muy expuestas a factores como, por ejemplo, la abundancia de la información, su capacidad de poder expresarse públicamente y, sobre todo, esa tremenda capacidad de ser capturados por el consumismo, que es el primer elemento que atrae con una fuerza telúrica al ejercicio de estas sociedades que acceden un poco a mayores niveles de ingreso. Consumismo que es, por supuesto, da satisfacciones, pero también genera tremendas dependencias y de alguna forma tremendas angustias en la gente. El otro día con Rebeca oíamos a una definición muy interesante en una conferencia de un economista, no me acuerdo el nombre, pero dijo que en realidad se tratan de clases medias que compran lo que no necesitan para, de alguna manera, sin dinero y para impresionar a la gente que no conocen. Me pareció una definición muy completa de esa forma como están estas clases medias hoy operando. También yo diría que no olvidemos que hay 800 millones registrados, yo creo que pueden ser más, y como dice el Papa Francisco, yo voy a repetir una frase que me pareció muy decidora: no se contentan con promesas ilusorias, excusas o coartadas, tampoco están esperando de brazos cruzados la ayuda de las ONGs, de planes asistenciales o de soluciones que nunca llegan, o si llegan, dice Francisco, llegan de tal manera que van en una dirección o de anestesiar o de domesticar. Esto es medio peligroso, dice el Papa. Pero esa es un poco la realidad en la que estamos con esas nuevas estructuras sociales que de alguna manera desafían al funcionamiento de la democracia. Y ahí viene un otro punto que trató con mucha precisión hoy el amigo Ricardo Lagos, que es la democracia como legitimación social, es decir, la democracia como arte de gobernar, arte de administrar, arte de técnicas de gobierno. Y ahí, de alguna manera, la tarea del gobierno como ejercicio del poder es compleja, porque por una cosa, primero tienen que respetar la racionalidad técnica. Hay ciertos elementos que nadie puede evadir en el manejo de una sociedad, de una economía, una macroeconomía. Hay una racionalidad técnica. Hay una racionalidad social que son las expectativas de la gente. Uno de los temas que tenemos hoy en América Latina es que estas clases medias, con la crisis de ajuste que estamos teniendo, va a ser difícil mantener sus niveles de vida y ahí entramos entonces en expectativas frustrantes que son muy peligrosas. Esa conciliación entre la racionalidad técnica y la racionalidad social es la racionalidad política, y ese es el arte de la política que mencionaba de alguna manera hoy el presidente Ricardo Lagos. Por último, yo diría otro tema que salió en el debate y que fue presentado por Carlos Slim y por el amigo Bulgeroni, todos los temas vinculados a los nuevos instrumentos que movilizan a la sociedad, y estamos fundamentalmente pensando en los temas de la productividad, de la tecnología, de la innovación, sin la cual no hay forma de sociedades que puedan salir adelante. Y eso todavía en América Latina no ha generado una cultura ampliamente extendida. Si no, veamos que estamos en menos de alrededor del 0,5% que estamos gastando en tecnología, cuando otros países están haciendo, multiplican por 2 o por 3 o por 4 esa tasa para poder crecer. Ahí tenemos un problema central. Las sociedades del futuro, si quieren seguir progresando, tienen que de alguna manera incorporar estos temas de innovación y de introducción de las tecnologías por poder avanzar. Yo creo que estos 5 grandes temas forman un primer conjunto de reflexiones que hoy los presidentes y los técnicos nos pusieron arriba de la mesa. Hablemos un poquito ahora de lo que tiene que ver con la coyuntura internacional, donde Ocampo hizo una muy buena presentación y la acaba de reforzar también Rebeca. Estamos en un cambio de época en donde realmente
la capacidad de anticipación se ha reducido enormemente. ¿Quién puede decirnos hoy qué va a pasar dentro de 5 años? O mismo dentro de 3 años. Es muy difícil anticipar, y creo que esa crisis de anticipación es lo que hace mucho más difícil el ejercicio del poder. Pero yo destacaría 5 puntos que me parece que fueron importantes. El primero, y quizá uno de los temas más significativos, es como a pesar de la evolución de la humanidad, la desigualdad sigue siendo un tema central. Este informe del amigo Piketty, distinguido economista francés, destacando un poco cómo la desigualdad está penetrando y existe en países desarrollados, donde el 1% de la población captó en 30 años del 10% al 20% de la renta nacional, es un tema complicado, que la humanidad tiene que de alguna manera resolver, y eso no es fácil de hacerlo, pero es importante que asumamos que ahí hay un factor de inestabilidad que de alguna forma debe ser abordado. El segundo tema es cómo se nos vino abajo la disciplina multilateral, también se dijo en la mañana de hoy. Nosotros somos hijos de las Naciones Unidas. Yo recuerdo cuando de joven, en el año 45, salimos como adolescentes a celebrar en las calles de Montevideo el surgimiento de las Naciones Unidas. Y aquella famosa frase de la carta, nosotros, de los pueblos del mundo dispuestos a terminar con el flagelo de la guerra, captó la filosofía de la gente joven y de alguna manera nos llevó a generar enormes esperanzas. A partir de ahí se generó un enorme edificio multilateral, en lo político y en lo económico. Todo está en crisis. ¿Quién se acuerda hoy de la autoridad del Consejo de Seguridad? Cuando hay países, ¿quién se acuerda de esa autoridad cuando vemos lo de Crimea, lo de Ucrania, lo del Mar de China? Es decir, aquel gran edificio está haciendo agua, y yo creo que eso es grave, porque en ese edificio es que asentamos nosotros el futuro de la humanidad. Y ese edificio multilateral hoy está haciendo agua y está siendo debilitado. Está siendo debilitado y de alguna manera en forma seria en los estamentos políticos donde realmente debía ser más fuerte. Ustedes mismos que construyeron esa magnífica construcción que es la Unión Europea están sintiendo en qué forma las expectativas de sectores de la población comienzan a cambiar y comienzan a tener dudas de lo que ha sido, a mi modo de ver, uno de los grandes edificios históricos, políticos y económicos de la historia de la humanidad. En segundo lugar, tenemos un poco el tema del comercio. Algo lo mencionó hoy el amigo Ocampo. Efectivamente, en 1986, en mi país, en el Uruguay, partió una ronda Uruguay cuyo gran objetivo era construir un viejo sueño del mundo en desarrollo, la Organización Mundial de Comercio, es decir, un comercio multilateral abierto, con reglas claras, con tribunales donde pudieran apelarse los que violaron las normas, cosa que existe afortunadamente. Hoy estamos viendo un proceso grave de fragmentación del comercio mundial. Lo estamos viendo en el Pacto del Pacífico, lo estamos viendo en el Pacto del Atlántico, lo estamos viendo en los pactos del ASEAN. Es decir, el mundo se está fragmentando. En lugar de negociar en conjunto como átomos, vamos a negociar como células. ¿Será esto lo mejor? No sé. Yo les confieso que tengo mis dudas. Nosotros en los países pequeños siempre hemos soñado con el multilateralismo. Hoy el tema está ciertamente cuestionado y yo creo que es un problema en el que hay que reflexionar, sobre todo porque no sabemos hasta qué punto la lógica de la fragmentación depende de intereses comerciales o está detrás de intereses geopolíticos, como de tener a China. Es otro tipo de problema que convendrá que la historia nos vaya despejando en los años que vendrán. Voy a hablar de un cuarto tema que no se tocó, pero que en lo personal me parece importante mencionar, y es lo siguiente. El mundo ordenó las finanzas. El sistema monetario mundial es hoy, y el sistema financiero y bancario, mucho más fuerte que lo que fue cuando la crisis de 2008-2009. Sin embargo, se está creando un fenómeno silencioso, no muy destacado en la opinión pública, que es esta especie de inundación de liquidez que está teniendo lugar en el mundo de hoy. Los miles de millones que inyecta la Reserva Federal para levantar la demanda, o el Banco Central Europeo, o el Banco del Japón, a lo que están construyendo fundamentalmente a una especie de empacho de ahorros para sostener una demanda que apenas se mantiene, pero están generando otro problema paralelo, y es la existencia del sector financiero en la sombra, que yo creo que es un poderoso factor de desestabilización potencial.
En este momento, el 27% del crédito de alta calidad en el mundo se opera fuera de los controles bancarios. En este momento, 10 fondos de inversión de los más grandes del mundo controlan 19 trillones de activos. 19 trillones de dólares o billones en la terminología española es mucha plata cuando pensamos que América Latina produce 7 al año. Es decir, lo que yo digo que todo mientras que se consolidó el sistema bancario, se generó un sistema en la sombra que no tiene cara. Antón Costa, un prestigioso economista catalán, decía el otro día, hace 30 años yo cuando hablaba con el mundo financiero tenía una cara y unos ojos, hoy no sabemos quién es. Todo ese mundo en la sombra puede tener un factor tal de perturbación que puede llevar a circunstancias financieras graves. Yo, como trabajé toda mi vida en los medios públicos y privados de la banca, pues de alguna manera creo que este es un tema importante que simplemente anoto como un factor con el cual hay que tener ahí conmigo. Por último, yo diría también que es muy importante que se piense en un nuevo orden internacional. La distribución de poder del mundo ha cambiado en una forma importante. El edificio de Naciones Unidas del 45 habrá que reafirmarlo, habrá que rehacerlo para dar entrada a las nuevas fuentes de poder. No es posible que Bélgica tenga un poder de votación en el fondo mayor que China. Es decir, ahí hay algo que no está funcionando. Entonces, de alguna manera, el hecho de poder avanzar a una distribución del poder mundial en una nueva estructura va a ser un desafío muy grande, porque no es un desafío simplemente, no hay que olvidar que no son solamente intereses económicos, son políticos, culturales y militares. Poner todo eso en un paquete va a llevar mucho tiempo y es de esperar que la humanidad tenga la sabiduría para pensar y hacerlo sin caer en traumáticos desgastes. Por último, yo diría, si usted me preguntara ya a mis largos años, ¿cuáles serían las cosas en que tú dirías que hay que concentrar o que más te preocuparían focalizar en el mundo que vendrá? Primero, la educación. La educación. Y no solamente la educación en transmisión de conocimiento, que es muy importante, la educación en transmisión de valores. Mi país se hizo con una educación donde no solamente se enseñaba a leer y escribir, se enseñaba también a vivir, en la tolerancia, en la generosidad, en los problemas de la honestidad. Todo eso formó parte de una cierta cultura de la que estamos muy orgullosos, yo sé de paso. Está en crisis, pero estamos orgullosos. Y yo creo que mirando para adelante, yo creo que el mundo del futuro tiene que mirar a eso, al mundo de no solamente enseñar valores para tener una sociedad mejor. Ese fue un poco el gran sueño de los que enseñaron en mi país y en la Argentina lo mismo, y en Chile, en fin, que de alguna manera primero la educación. Un segundo objetivo es un nuevo Estado. No el Estado para sofocar al sector privado, no. El Estado para controlar, el Estado para compensar, el Estado para anticipar, como decía hoy Ricardo Lagos, el Estado para informar. Yo creo que una de las formas que necesita el Estado de hoy es informar a la gente. Porque la gente, por último, puede entender y entiende. Pero en estos ajustes a que estamos enfrentados hoy por distintos motivos, el poder de la información del Estado hacia la opinión pública creo que es un tema que vale la pena resaltar. Y por último, yo diría, el otro objetivo que yo creo es despertar la conciencia social. Es decir, superar un poco esto que ha dado en llamar también el Papa Francisco, la cultura de la indiferencia. Nosotros cuando hablamos de los problemas de esa situación internacional, superamos algo que existió desde hace muchos siglos, que es la cultura de la caridad. Es decir, lo tiene la sedacá judía, la limosna de los cristianos, la zacán de los árabes. Las grandes religiones siempre tuvieron en la caridad un compromiso, porque la caridad es la hija del amor. Nosotros tenemos que pensar que lo que está en marcha hoy es la solidaridad, que es la hija de la justicia. Y yo creo que pensar en esos términos, de la solidaridad extendida para poner la justicia en el mundo, es lo que va a permitir en una sociedad mejor, en paz, mucho más creativa y seguramente mucho más feliz, recordando lo que dijeron las culturas originarias, que mucho antes que nosotros lo dijéramos en las Naciones Unidas, lo dijeron ellos cuando el respeto por la naturaleza lo llevaron al nivel de la divinidad. Sabían lo que estaban haciendo. Muchas gracias. Bravo. Nos esperamos mañana a las 11. Están todos invitados. Sí.
11:30, perdón. 11:30, mañana. Yo como me acordé de la acá, ¿no? Vio que me sello.